Cordial saludo compañeros y docentes. El grupo está conformado por Elisa Jiménez y Mauricio Fernández de la materia Patrimonio Bibliográfico del documental Grupo 4. Hoy realizaremos una entrevista sobre los documentos que son testimonio vivo del patrimonio histórico, símbolo cultural de cada país con sus legados históricos. El nombre de la persona entrevistada es Jennifer Díaz Chicangana, profesional en Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, egresada de la Universidad del Quindío. Trabaja en la empresa Asmetsalud SAS en el cargo de profesional de gestión documental. A continuación, las preguntas. Primera pregunta: ¿qué se entiende por valoración patrimonio documental y en qué consiste? Bueno, para declarar el patrimonio documental como tal, debe estar conjunto una serie de requisitos. Para ello podemos destacar que son documentos que se pueden desplazar, preservar o trasladar y que han sido preservados a través del tiempo mediante un proceso de documentación intencional, es decir, que el hombre como tal ha ejercido un tipo de acción de mejora sobre esos documentos. Segunda pregunta: ¿qué criterios se debe considerar para la valoración, selección y clasificación del patrimonio documental? Para hacer este proceso de selección y valoración del patrimonio documental se tienen que tener en cuenta unos aspectos importantes. Entre ellos está identificar el autor y la autenticidad del documento que se está tratando. El carácter único, verificar que efectivamente el documento sea único en su especie o que tenga un carácter importante para la historia. El tiempo, detectar el tiempo en que se generó ese documento, si es de la época, de una época determinada de la historia. El lugar, evidenciar el lugar y fecha donde fue creado el documento. Las personas, mirar el ámbito, la persona que creó el documento, si pertenece a algún tipo de civilización específico. La forma y el estilo, verificar en qué tipo de soporte se presenta el documento y el estado de conservación, determinar qué tan conservado está el documento en temas de o manipulado por el hombre muchas veces. Tercera pregunta: ¿conoce usted la normatividad colombiana vinculada con el patrimonio documental? No existe mucha reglamentación respecto al patrimonio documental como tal, pero para la conservación de los documentos y de la normatividad específica que trata nuestro país está la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000, y algo interesante que me encontré fue la conferencia UNESCO del 2015, en el cual también nos dan como unos pautas y unos aspectos importantes a destacar en cuanto al patrimonio documental en Colombia y en América Latina. También ahí cabe denotar que también está la ley 397 de 1997, que es la ley de la cultura, sí, que es tomada como para la parte histórica. Cuarta pregunta: ¿de qué manera se puede mejorar los procesos para salvaguardar el patrimonio documental en Colombia? Bueno, es importante que desde las empresas y desde los centros de historia, museos, todos estos centros documentales, se haga socialización y sensibilización tanto a los empleados como al público externo en cuanto a las estrategias, a los servicios que ofrecen estos centros, para que la comunidad sí mismo pueda conocerlos. Y de esta manera también conocer los estados en que se deben conservar los documentos y el uso que deben hacer de ellos. ¿Cuáles son las causas que conllevan a la pérdida del patrimonio documental en Colombia? No solo en Colombia, sino diría que a nivel general. Las principales causas que
que conllevan a la pérdida del patrimonio documental, pues son varias. Entre ellas son los fenómenos geológicos, pues que son los derivados de los terremotos, maremotos o las erupciones volcánicas. También otros fenómenos naturales como los huracanes, inundaciones, factores ambientales como la temperatura, la humedad, la iluminación, la calidad del aire y tal vez la más importante es por acción del hombre. Incendios, conflictos sociales, robos, acciones vandálicas, lo que tiene que ver con el conflicto armado y actos terroristas. Pues que bien sabemos, y más nosotros Cauca, todo el tema que tiene que ver con los grupos al margen de la ley, los atentados que se hacen a las alcaldías o a las gobernaciones. Se ha llevado pues un número considerable de archivos, pues que tampoco se han dado como las medidas preventivas para poder conservar ese tipo de información y pues lamentablemente ocurre la pérdida de información. ¿Qué estrategias o metodologías se pueden implementar para recuperar el patrimonio documental? Bueno, en cuanto a la recuperación y manejo del patrimonio documental, pues asociándolo a los documentos como tal, en la Ley General de Archivos se destaca la importancia del SIC, el Sistema Integrado de Conservación. Este sistema contempla 5 programas que deben tener en cuenta las empresas, pues tanto públicas como privadas, con funciones públicas, en cuanto a la prevención que debemos tener con nuestros documentos. De esta manera, pues garantizamos que los documentos puedan durar durante pues, el tiempo. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que el documento más antiguo que reposa en el archivo histórico de la Universidad del Cauca se puede considerar como patrimonio histórico de Colombia? Claro que sí, sin lugar a dudas, es un documento que por la importancia que refleja y el asunto como tal del que trata, es un documento que es considerado como patrimonio histórico para Colombia y pues para la ciudad de Popayán también. Sí, porque ahí también cabe destacar que pues investigando un poquito más sobre ese documento se ven por ejemplo las reseñas históricas que antes las personas realizaban, como en la Semana Santa, cosas así se veían en el departamento del Cauca. Exactamente. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que los documentos y la conservación de los mismos son tema central de la investigación y proyectos colombianos para salvaguardar la memoria de un país? Indiscutiblemente se debe centrar la atención en este tema, ya que el patrimonio documental es fuente de historia y también se le debe dar la importancia para que en las universidades, en los centros de investigación, se trate más de este tema, porque pues en realidad actualmente pues no teníamos mucho conocimiento, las personas no conocen mucho de este tema específicamente y sería importante plantearlo desde esas investigaciones precisamente. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que en Colombia falta más información, divulgación y educación sobre el patrimonio bibliográfico? No solo en Colombia, es importante también en cuanto tiene que ver en América Latina. He estado investigando al respecto y son pocos, mejor dicho, los centros de historia o los centros bibliotecarios, los archivos que promulgan sus servicios. Y nos ocurre, por ejemplo, con el Centro de Historia de la Universidad del Cauca. Creo que la mayoría de los payaneses no conocíamos o no teníamos ni idea de que en nuestra ciudad se conserva el documento más antiguo del país. Pero eso tiene que ver mucho también con los servicios de divulgación que hace el Centro de Historia, porque pese a que ellos atienden en unos horarios específicos y brindan unos servicios específicos, no los hacen extensos o extensivos para toda la comunidad. Entonces sí considero que la legislación tiene que ser un poco más amplia
para poder abarcar todos esos grupos de interés. Última pregunta. La legislación, tratamiento y difusión que se le da al patrimonio cultural y el patrimonio bibliográfico y documental en nuestro país es apropiado para que las personas conozcan y difundan la cultura colombiana. Bueno, considero que no es suficiente la normatividad ni la legislación y pues por eso también no hemos garantizado que los documentos se conserven de la manera que es. Debe garantizarse desde los centros de historia, archivos y bibliotecas que esta legislación se promueva pues, desde la cabeza del Estado para garantizar el acceso a la información de los tipos de usuarios que existen. Bueno, Jennifer, muchas gracias por estas preguntas. También antes quiero decir que para finalizar que el patrimonio documental y bibliográfico hace parte de la memoria viva de una institución, organización, departamento o nación. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Mi nombre es Elisa Jiménez. Entonces, de acuerdo a la entrevista que se le hizo a la bibliotecóloga Jennifer Díaz, podemos decir que el documento más antiguo que reposa en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca se puede considerar como patrimonio histórico de Colombia, por ser un documento único, por la importancia que refleja el asunto del que trata, por el tiempo en que se generó el documento. Tiene un carácter importante para la historia y la cultura de Colombia y también para la ciudad de Popayán, ya que este documento habla sobre la fundación de esta ciudad. Además de esto, se debe aclarar que para que un documento sea declarado patrimonio histórico, se debe verificar el soporte, su conservación a través del tiempo y cómo ha sido manipulado por el hombre. Por otra parte, también se habló con la bibliotecóloga Jennifer sobre los procesos para salvaguardar el patrimonio histórico en Colombia. Entonces ella nos decía que no solamente en Colombia, sino en América Latina se debe involucrar a las organizaciones, los museos, los centros históricos, para que se haga una socialización, una sensibilización a las personas para que conozcan sobre los documentos, su conservación y se haga un buen uso de los mismos. En conclusión, entonces, podemos decir que la falta de divulgación de los servicios de las diferentes bibliotecas y centros históricos, también hace falta conocimiento de la normatividad y de la legislación que rige a determinados documentos o genera la documentación, para poder hacer un buen uso de ellos y una buena manipulación de los mismos y una buena conservación. Entonces se debe hacer un poco más de divulgación sobre estas normatividades para poder llevar a cabo una buena organización y una buena conservación, como ya dije antes. Asimismo, ella considera que para que las personas puedan conocer sobre estos documentos que están en las bibliotecas o en los centros históricos o donde se guarda el patrimonio histórico, se debe hacer se debe generar un horario más amplio, pues hay muchas personas que se interesan por conocer un poco más de los documentos o lo que hay en cuanto al patrimonio cultural histórico, pero por tiempo y por horario de estos centros no pueden ingresar a conocer este tipo de documentos. Entonces ella nos decía que una de las partes es generar un poco el horario, ampliar un poco más el horario para que las personas puedan ingresar y ampliar un poco más la investigación y el conocimiento de estos documentos. Muchas gracias.